invitamos a pasar a nuestra primer speaker, Loreto Seguel. La verdad que es un lujo contar con nosotros. Loreto vino especialmente desde Chile para acompañarnos. Ella en los últimos años se ha dedicado al servicio público y fue ministra nada menos y nada más que del Servicio Nacional de la Mujer en Chile. Igual hoy lo que le estamos pidiendo es que nos cuente su beta de emprendedora y de empresaria, que lo fue. Desarrolló diversos emprendimientos que tuvieron que ver con alimentación y servicios, mundo marino, la bocata, y además es emprendedora en Endeavor. Así que, por favor, Loreto, te invitamos a pasar. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Saludar al director ejecutivo de Endeavor, saludar a la directora, saludar a la embajadora, saludarlas a todas ustedes. La verdad que les quiero decir que no es fácil venir a exponer a otro país. Es raro. Porque además esas anécdotas que uno tiene o historias siempre son súper del país de uno. Entonces uno la piensa un poco, pero como dijo la presentadora, estoy acá por ser emprendedora. Y entonces uno toma el desafío y dice, bueno, vamos a hablar de emprendimiento a Uruguay. Un poco raro, pero vamos. Entonces, primero lo que quiero hacer es contarles, me voy a poner acá para no tapar tanto, porque hay solo una pantalla. Y hay hartas fotos que puse que tienen harto de simbólico y que de alguna manera van a mostrar este camino que uno ha seguido a emprendimiento. Y lo primero que les quiero decir es una pregunta que uno se hace cuando uno la llaman. Me llama Ana y me manda un mail y yo recibo el mail de Endeavor. Entonces uno se pregunta por qué está acá. Y lo primero que uno dice, mira, finalmente uno dice, estoy acá por ser exministra de la mujer en Chile. Y uno podría decir, mira, por eso está acá. Llegó a ser ministra y entonces el tema mujer, traer a alguien de afuera. Pero yo les quiero decir una cosa, que creo firmemente que estoy acá por tener una vida de emprendimiento y por ser emprendedora. Me preguntaban al inicio, ¿cómo es esto de haber sido emprendedora y terminar en el servicio público o terminar siendo ministra? De verdad que les quiero decir que profundamente creo que fui ministra por ser emprendedora. Y entonces no puedo compartir de mejor forma lo que decía el director al inicio. Muchas veces se cree que emprendimiento es tener empresa. Muchas veces se cree que emprendimiento es ser empresario. Y yo de verdad, habiendo sido emprendedora, siendo emprendedora en Endeavor, habiendo tenido diversos emprendimientos y terminando en el servicio público, les quiero decir que emprendimiento es un estilo de vida. Emprendimiento es hacerse dueño del destino que uno quiere tener. Emprendimiento es saber dónde uno quiere llegar y trazar ese camino de cómo quiero llegar a ese lugar. Y entonces emprendimiento es algo que nos une a todos los que estamos acá. No es una cosa solamente de empresario. Obviamente tal vez se transforma en ideas, en negocio, en cosas que uno le crea valor. Pero yo creo que acá emprendimiento de verdad es de lunes a domingo. No hay emprendimiento de lunes a viernes. Emprendimiento es 24 horas del día, de lunes a domingo, y en ese sentido es parte de esa filosofía y de esa forma de decir dónde quiero llegar y cómo llego allá. Pero lo que sí quiero hacer es decirles cuál es el emprendimiento que yo tenía. Era ese. Sé que las que son de Argentina también hay un lugar que se llama Mundo Marino, pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto era una empresa de comida preparada congelada. Eso hacíamos. Partimos con mi hermano, ahí les voy a contar la historia, y hacíamos eso. Teníamos soluciones gastronómicas gourmet, que lo que fuimos haciendo es decir, mira, la comida congelada no tiene por qué ser mala. Nosotros sí podemos hacer comida congelada con valor agregado, con la tecnología de congelado, y hacer que esa comida pueda ser, por ejemplo, calentada al microondas y no por eso no sea rica. Y así partimos. Nosotros teníamos distintos temas, productos, en general todo lo que hicimos fue en base a pescados y mariscos, y entonces ahí se muestra los distintos productos. Ahí está, teníamos distintos envases, lo típico que uno le dice en el tema de emprendimiento, hay que tener distintos formatos, hay que innovar, hay que desarrollar, en el fondo tienes que entrar a distintos canales de comercialización, todo eso lo vivimos nosotros. Y entonces ahí ustedes tienen una empresa que vendía en el retail, una empresa que vendía en tiendas de conveniencia, una empresa que vendía en hoteles, restaurantes, casinos, y que finalmente lo que fuimos haciendo es decir, innovación en comida preparada congelada. Pero de esa misma historia y de eso mismo, yo les quiero decir que lo que me pidió Ana es que no les cuente esto. Que no les cuente cuánto vendíamos, que no les cuente cuántos trabajadores teníamos, que no les cuente tal vez de la empresa, pero sí que les contara de esta historia. Porque finalmente eso es lo que uno construye cuando es emprendedor. Historias, vida, sueños. Y entonces, un poco lo que ella me pide, me dice, ¿sabes qué? Cuenta tu historia de vida, cuenta tus sueños.
¿Cómo llegaste a hacer esta empresa de pastel de jaiba? ¿Cómo llegaste a hacer esta empresa de lasaña con salsa de salmón con salsa de camarones congelada? Que de verdad era rica. Y que no porque fuera congelada era mala. Y entonces, en esa historia, uno dice, esto es lo que les quiero contar. Lo primero que les quiero decir es que yo mucho tiempo viví, casi desde los 1 año, en el sur de Chile, en la región de Aysén, en Coyhaique. No vivía en Santiago. Vivía, y por eso lo quise poner ahí, al final de Chile. De verdad, vivía así. Igual que acá. ¿Y por qué lo pongo? Porque uno dice, no, mira, lo que pasa es que había acceso a redes, había tecnología. Mentira. Vivía entre ovejas, vivía en medio de la nieve, vivía con calzones de lana. Y entonces esa es la historia sobre la cual uno va construyendo lo que es. Muchos creerán, el otro día me tocó dar una charla en la Universidad Católica en Santiago, en Chile, de ingenieros. Yo estudié ingeniería civil. Y entonces empecé a preguntar, ¿quiénes de acá creen? Porque todos saben que fui emprendedora, ministra y todas esas cosas. Entonces muchos dicen, ¿quiénes? Eran 300 alumnos. Entonces pregunté y decían, ¿cuántos? No me puedo alargar, lo tengo claro. ¿Cuántos creen que yo, de alguna manera, tenía contactos políticos para haber llegado a ser ministra? El 30% levantó la mano. Después pregunté, ¿cuántos creían que yo tenía familia empresaria para hacer lo que era? Y les quiero decir que casi todos los chiquillos levantaron la mano. Y la gran sorpresa es que le quiero decir que no tengo ninguna familia empresaria. No tengo ningún contacto en el gobierno. No conocía ni al presidente Piñera, ni a ningún ministro, ni a ningún subsecretario. Y lo que sí tengo son 2 papás, mi mamá matrona, que acá se llama partera, y mi papá ingeniero, que ha trabajado 38 años en una empresa de telecomunicaciones. Y con estos papás yo vivía en Coyhaique, con esta mamá que de alguna manera yo conocí y viví ese rol social. En ese tiempo en Chile se llamaban, los campamentos de hoy día se llamaban poblaciones callampa, y recuerdo haber recorrido con ella los lugares más pobres en Coyhaique, con nieve, con calzones de lana, con botas conejín. Y mi papá, ingeniero, 38 años, la expresión máxima de decir, este gallo no es emprendedor. Se ha trabajado 38 años en una empresa, y además ni siquiera es dueño. Y trabajaba en Entel, que creo que aquí es Antel o algo así, porque eso puse cuando llegué al aeropuerto. Entonces, ahí uno dice, mi papá sí es emprendedor. Mi papá fue el que puso en nosotros esa semilla de decir que nosotros nos hiciéramos dueños de nuestro destino. Mi papá fue quien, me acuerdo, parecía dueño de Entel. Hace 38 años, porque lleva la misma edad trabajando en Entel que yo, me acuerdo que reciclaba las hojas. Era de estos gallos que imprimía y para ocuparla por el otro lado la daba vuelta en ese tiempo. Hoy día puede ser muy obvio. Hoy día las impresoras imprimen por 2 lados. Pero hace 20 años en Coyhaique eso no existía. Y entonces uno dice, mi papá siempre fue emprendedor. Y esta forma de emprendedor, que él de alguna manera no tenía empresa, pero sí tenía una mirada y una forma de enfrentar la vida, quiso que nosotros fuéramos emprendedores. Y entonces aquí viene la historia de Mundo Marino. Porque lo que él hace, viniéndonos de Coyhaique, saliendo de la nieve y llegando a Santiago, porque si a los 15 años nos vinimos a Santiago, porque también había que tener más oportunidades y en Coyhaique entre las ovejas era bien difícil estudiar. Entonces teníamos que volver a Santiago y teníamos que estar de alguna manera en la capital para poder tener acceso a buenos colegios, a entrar a la universidad y tener tal vez un futuro mejor. Y entonces ahí viene lo que fue Mundo Marino. ¿Cómo partió Mundo Marino? ¿Cómo partió esta empresa que les mostré los envases, que estábamos en los supermercados, que estábamos en los restaurantes, que estuvimos a punto de exportar? Así partió. ¿Se ve o no? Más o menos. Aquí a la izquierda de ustedes está mi hermano, al medio estoy yo y a la derecha mi marido, actual marido. Bueno, el único que he tenido. Entonces, y así partió. Mi papá llegó un día, me acuerdo, yo estaba en primer año de universidad, ingeniería, y él encontró que no había nada mejor que hacernos emprendedores. Compró una congeladora, la cargó de salmón y camarones, todavía lo recuerdo, y dijo, aquí está la mesada. Entonces uno mira esto y dice, ¿cómo aquí está la mesada? Sí, mientras más vende, más mesada. Mientras menos vende, menos mesada. Y entonces ahí estábamos con nuestro cooler,
Mi marido en ese tiempo venía a un colegio mucho más, no sé cómo se dice acá, pero más más pirulín. Entonces tenía una red de contacto mejor que la mía, por lo tanto estuvo obligado, solo pololeando, a vender con nosotros. Entonces ahí partimos y quise poner esto porque los emprendimientos uno siempre cree que parten grandes. Hay de todo. Hay emprendimientos que parten con muchos recursos y hay emprendimientos que parten de cero. Lo importante es tener esas ganas. Y ese fue nuestro primer magnético para el refrigerador. Horrible. ¿Sí o no? Sí, es feo. Pero ese era lo que hicimos. Y eso fue como nosotros partimos nuestra empresa. Y entonces aquí es donde empiezan a ver cosas de decir, mira, siempre hay un origen por el cual uno parte. Siempre hay un elemento inspirador por el cual uno parte. Y siempre está esa cuota de creatividad, de innovación, de ser busquilla y de que efectivamente las herramientas que tú tienes las puedes hacer que valgan no por 10, sino que por 100, por 1000 y por 10.000. Y entonces en eso estábamos y nos ganamos en Chile, esto fue el año 2001, el año 2002, 2003, fuimos los primeros en ganarnos el capital semilla de Corfo, que entendiendo acá debería ser la corporación de fomento más importante que hay en el país para promover el emprendimiento. Y entonces nos ganamos recursos y teníamos que volantear. Volantear para nosotros significa que en las esquinas uno entregaba volantes de lo que uno hacía. Pero en Chile lo que pasa es que las grandes empresas tienen mucha plata y nosotros éramos emprendedores, no teníamos nada. Teníamos una congeladora y teníamos un papá que nos obligaba a vender. Y entonces dijimos, ok, tenemos que volantear en las esquinas, tenemos que entregar volantes e información, pero tenemos que hacer que la gente reciba nuestro volante y no el de la empresa que tenía además niñas estupendas, promotoras, rubias, bonitas, y nosotros no teníamos los recursos para hacer eso. Y entonces aquí viene un segundo tema importante, creatividad, innovación, creerse el cuento. Ese volanteo hicimos. Si ustedes se fijan, hicimos nuestro Jaiba Man. Entonces nosotros decíamos, era pleno verano, porque si se fijan el sol arriba, pleno verano, y volanteando en las calles. A las niñas las vestimos nosotros, si se fijan hicimos un hombre Jaiba, recorría las calles y el letrero decía, si quiere hacer algo distinto, reciba nuestro volante. La gente tocaba la bocina para que llegaran con el volante. Claro, no entendían nada. Unas niñas de buzo marino, si se fijan estos cables que están ahí, no se ve tanto, pero estos cables eran los cables eléctricos. Nosotros las vestimos de negro, hicimos los pesos típicos como si fueran buzos, los tanques que tenían de oxígeno eran las cosas de los alcantarillados. Entonces, era creatividad. Y entonces sí es importante la creatividad en el emprendimiento. Y ahí hacíamos nuestro Jaiba Man. El pobre tenía que parar cada 2 horas porque el calor era insoportable. Entonces recorría las calles y finalmente es una forma distinta de cómo enfrentar el emprendimiento. Entonces, cuando uno está en emprendimiento, porque eso me pidieron a mí hablar acá de mi historia, uno dice, mira, están todos esos conceptos. Si yo les digo emprendimiento, estoy segura que de aquí muchas me dirían eso. Que uno no tiene jefe, que hay que tener creatividad, que uno no tiene que ocupar ropa formal, que en el fondo uno puede trabajar desde su casa, que uno tiene que generar ideas, que tiene tiempo libre, que uno maneja su tiempo y así una serie de cosas, ¿sí o no? Esos son como de alguna manera uno piensa que son las cosas que tiene el emprendimiento, ¿sí o no? Y entonces en eso estaba la Loreto Seguel, con sus emprendimientos, con sus empresas, con esta historia de este papá que nos obligó a emprender. Y entonces llega el servicio público. Año 2010, siempre me gustó y por eso quise poner la historia, porque yo no viví toda la vida en Santiago, yo no toda la vida viví en la capital, sino que finalmente había vivido en un lugar muy aislado, con una mamá que tiene una vocación social muy importante, y entonces sí había una pequeña semilla de decir, a mí también me gusta el servicio público. Y entonces, el año 2010, cuando gana el presidente Piñera, a mí me llaman para formar parte del gobierno. Al principio obviamente dije que no, porque tenía puros emprendimientos chicos y cuando son emprendimientos chicos parecen circo pobre y uno las tiene que hacer de todas. Y entonces no podía dejar esos emprendimientos y adentrarme en algo que tal vez yo sí quería. Pero ahí viene una tercera cosa que me gustaría decirle. Cuando uno quiere, siempre puede. Siempre. Y entonces me sumé al servicio público. Y lo primero que me tocó, porque también les quiero decir, yo no llegué al tiro a ser ministra, partí de abajo, y eso es bueno también. Es bueno contar que todavía también existe meritocracia, es bueno contar que finalmente siendo emprendedora sí se pueden cumplir los sueños que uno quiere. Y entonces partí siendo lo que acá, no sé cómo se dirá, pero finalmente estaba solamente a cargo de una región. En Chile hay 15 regiones, yo estaba a cargo de una.
en un ministerio social que se dedicaba a trabajar con la extrema pobreza. Después me tocó ser viceministra, que aquí también es subsecretaria, de ese mismo ministerio, por lo tanto ya había tenido el primer upgrade, ¿no es cierto? En el mismo ministerio ya no me tocaba estar a cargo de una región, sino que a cargo de todo Chile. Y finalmente, el año 2013, me toca asumir el Servicio Nacional de la Mujer y ser la ministra de la Mujer en Chile. Tremendo desafío, pero que de alguna manera uno cuando mira esta historia dice, bueno, y entonces esta galla que estaba en el emprendimiento, que no tenía jefe, que no tenía horarios, que trabajaba en ropa de calle, casi zapatillas y polar, entonces pasa esto y entonces nos encontramos en el servicio público, que lo más seguro, todos ustedes podrían pensar que el servicio público tiene todas esas cosas, ¿o no? Entonces dice, esta galla es bipolar. Y entonces uno dice, mira, aquí sí hay jefe, y yo tenía un tremendo jefe, el presidente Piñera fue muy estricto con uno, aquí sí hay horarios, aquí sí hay protocolo, aquí sí hay vestimenta formal, y aquí hay muchas cosas que tú dices, es totalmente distinto al emprendimiento. Y entonces ahí uno dice, aquí hay algo que de verdad uno tiene intrínsecamente. Y entonces hay una mezcla de cosas, y uno se siente rara, y uno se siente que además estudió ingeniería, además hizo una empresa de alimentos, de comida gourmet, además yo no cocino, además estaba en el emprendimiento con estas libertades y ahora me metí en el servicio público. Y entonces es una mezcla, privado, público, social. Y entonces uno dice, finalmente, soy lo que soy porque soy emprendedora en el mundo público. Y eso es lo que a mí más me interesa decir acá, porque finalmente esa es la expresión máxima del llamado de este encuentro, de este seminario y lo que cada uno de ustedes puede hacer. Y entonces, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes de estas historias o de estas aventuras que tuve entre el mundo emprendimiento, el mundo más privado y el mundo público? Gran aprendizaje en el tema de las mujeres, la conciliación. Y puse ese elefante porque lo más difícil es que un elefante se pare arriba de la pelota, ¿sí o no? Entonces, conciliar los roles, la vida familiar, personal, laboral, es lo más difícil que nos toca a las mujeres. Pero es así. El que no crea que es así es no entender cómo funciona finalmente nuestra vida. A nosotros sí nos toca cumplir el rol mamá, esposa, hija, trabajadora, emprendedora, nieta, todos los roles. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Es parte de lo que estamos llamados a hacer, pero lo que quiero poner el punto es que es tremendamente difícil. Pero no nos podemos olvidar de eso. Y entonces las políticas públicas, las cosas que se van haciendo en un país, tienen que tener esta mirada. Porque además, y aquí en Uruguay también pasa, lo hablé con el equipo de Endeavor, hay dos alternativas. Al menos en Chile lo que está pasando es que día a día hay más hogares monoparentales. Día a día hay más mujeres jefas de hogar que tienen que salir solas adelante. Y entonces las políticas públicas sí tienen que estar orientadas a darle herramientas concretas a esas mujeres para que puedan conciliar todos los roles. Porque no es fácil decir que la mujer, que por ejemplo tiene 3 hijos y vive en un campamento, salga a trabajar, no es tan fácil. Porque ¿con quién deja a los hijos? O si encuentra trabajo y el trabajo es hasta las 7 y el colegio dura hasta las 2:30 o 3, ¿qué pasa con los hijos? O si finalmente pasa lo que pasaba en Chile, que muchas mujeres no podían trabajar porque eran mamás o porque no podían trabajar porque eran mamás o porque trabajaban, no podían ser mamás. Y entonces esas son las razones por las cuales se hacen políticas públicas tan importantes como las que fuimos desarrollando, por ejemplo, el postnatal. El postnatal fue una tremenda política en Chile, la extensión. Nosotros teníamos un postnatal de 3 meses y pasamos a 6 meses. Y el fin de eso es dar de verdad herramientas y hacer políticas públicas que permitan conciliar los roles. Por ejemplo, en el CERNAM hicimos un programa especial para las mujeres trabajadoras y se llamaba De 4 a 7. Hoy día en un almuerzo que estaba con la representante del BID acá en Uruguay, le contaba que este programa es uno de los programas más exitosos que ha habido y que el gobierno actual también ha mantenido. ¿Y por qué se llama programa 4-7? Mujer trabaja tranquila. Porque era un programa que apuntaba a que todas aquellas mamás trabajadoras, jefas de hogar, pudieran tener donde dejar a los hijos después del colegio. Pero con una diferencia, porque no se llaman las guarderías, se llamaba programa 4-7, Mujer trabaja tranquila, porque había un énfasis importante en oportunidades y en herramientas para esos chiquillos.
había un énfasis importante en decir a ese horario, entre las 4 y las 7, en el colegio les están entregando educación cultural, deportiva, de muchas cosas. Entonces, son programas que uno dice permiten conciliar los roles. Segundo aprendizaje, corresponsabilidad. Creo que también es importante decirlo acá. Y por eso puse los pingüinos, porque los pingüinos son aves que toda la vida los pingüinitos chicos son criados por macho y hembra. Y entonces, pucha que es importante que ojalá padres y madres se hagan cargo de la crianza de los hijos. La corresponsabilidad cuando hay una mujer que es jefa de hogar no aplica, pero sí aplica cuando uno está de a dos. Y voy a ser súper concreta. Nunca podría haber sido ministra si no tuviera el tremendo marido. Marido que hacía de colegio, de doctor, de tareas y de miles de cosas. Y eso también es importante decirlo, porque finalmente para asumir roles, para tener liderazgos y para tomar desafíos en la vida, también es importante la corresponsabilidad. Y finalmente mis 4P. 4Ps que me han acompañado desde que fui seleccionada emprendedora Endeavor el año 2006. Desde ese minuto yo hablé de mis 4P. La perseverancia, la pasión, la prudencia y la paciencia. Eso de alguna manera son las que uno dice me han acompañado en toda esta historia media rara de público, privado y social. Y entonces la perseverancia es eso. Yo creo que ser emprendedor es ser perseverante, hay que ser monoporfiados, nada es fácil y hay que levantarse y caerse muchas veces. Esto no sé si existe acá, lo puse porque me arriesgué. ¿Existe el WD-40 acá? Ya. Lo bueno es que todo el mundo lo conoce, no solo en Chile. ¿Ustedes saben por qué se llama WD-40? Lo van a googlear porque no es chamullo, es real. WD-40 se llama porque estos fueron dos hermanos. Y ahí está la historia, esto es el formato del año 50, no veo muy bien, pero 60, 70 y el formato que conocemos hoy día. Pero ¿qué es lo importante en esto? Dos hermanos americanos que les quiero decir que se llama WD-40 porque se demoraron 39 veces en encontrar la fórmula que es la que hoy día conocemos. Y eso es perseverancia. Si hubieran tirado la esponja en la número 20, en la número 38 o en la número 5, ninguno de nosotros hoy día tendría el WD-40. Y entonces eso sí es perseverancia y por eso se llama WD-40. Así que búsquenlo y se van a dar cuenta. Ejemplo de perseverancia. No se ve mucho, pero lo quise poner. ¿Se alcanza a ver un poquitito? Este es una hoja que tenía mi papá en Coyhaique. Está bien fea, media roñosa, media amarilla, pero muestra lo que es perseverancia. ¿Ya? Y entonces esto de alguna manera guió lo que muchas veces uno dice es parte de esta enseñanza que también te dan en la vida. Pasión, fundamental. Si uno no tiene pasión en la vida, no tiene por qué levantarse todos los días. Y es muy importante la pasión. Prudencia, también es importante en el emprendimiento. Todos tenemos finalmente 2 oídos y una sola boca. Y nos cuesta escuchar porque muchas veces hablamos más. Pero cuando uno es emprendedor, lo que tiene que hacer, ojalá, es preguntar más, escuchar más, porque, ¿saben? Nos equivocamos menos. Nosotros tomamos las decisiones, pero uno puede preguntar y entonces se va a equivocar menos porque hay más experiencia en el camino. Y finalmente, algo que también es relevante y que este dibujo lo muestra, la paciencia. La paciencia también es relevante para alcanzar las cosas que uno espera. Es gracioso. ¿Sí o no? Y entonces, así estaba yo con mi 4P, pero les quiero decir que eso fue entre el 2006 y el 2010. Siempre hablaba de mis 4P, pero desde que fui parte en el gobierno y en que entré al servicio público, hay una 5P y que creo que también es importante decirla acá. Y entonces ahora ya no son mis 4P, son mis 5P y mi 5P es tremendamente relevante y es la que uno también lo hace estar acá y que además tengo la suerte que se llama así, que es mi marido Pato. Así que ahora en adelante tengo 5P, es lo que yo les quería decir. Muchas gracias por la invitación e intenté ser lo más entretenida en este encuentro. Muchas gracias. Loreto, nos dejaste sin preguntas. Abarcó todo, organizó, porque en realidad para nosotros también era como un interrogante fuerte tratar de imaginarnos cómo alguien que está emprendiendo se anima a dar el salto de ir al servicio público. Muchas de las que están acá, desde la sociedad civil, muchas veces hacen cosas
con un contenido social o comunitario, pero ese salto hacia la política, la verdad que fue bastante sorprendente o impactante para nosotras. Pero ¿cuáles son, si querés, vos de alguna manera lo resumiste con tus 5 Ps, pero cuáles fueron esas habilidades que fuiste desarrollando como emprendedora que después, mira, esto realmente me sirvió cuando yo estuve al frente del ministerio? Esto que capaz que otro no lo tenía porque yo sí lo había aprendido porque era emprendedora, me sirvió y pude ser una mejor servidora pública por eso. Bueno, primero decirles que yo soy intrínsecamente muy tímida. Y cuando estaba en Coyhaique, yo efectivamente no podía ir a comprar sola, me daba vergüenza. Y entonces me acompañaba mi hermano, con el cual emprendimos muchas cosas. Él era animador de fiesta, siempre tuvo una personalidad para afuera y yo hacia adentro. Y entonces, cuando mi papá me regala esta congeladora y te dice, tienes que vender, hay una cosa que no conté. Y es que yo llamaba por teléfono desde mi pieza, que no había nadie, y yo estaba roja. Y uno dice, pero si nadie te ve, tú solo estás llamando para vender y ofrecer camarones. Y entonces lo que quiero poner un punto es que uno está obligado, cuando me preguntas qué cosa, a desafiar sus límites. Es increíble pensar que ahora estoy además en otro país y aquí exponiendo y contando la historia que uno tiene. Si ustedes me hubieran conocido hace 10 años atrás o 15 años atrás, la Loreto Seguel con suerte había hablado en la universidad ante 20 personas. Y entonces eso es desafiar los límites. Eso es desafiar y ponerse desafíos de no decir no puedo. No, sí puedo. Lo que pasa es que es difícil. Lo que pasa es que da cosa. Obviamente no es algo tan fácil. Pero lo que no nos puede pasar como mujeres es que no desafiemos los límites, porque lo que sí pasa es que a medida que uno desafía sus límites, avanza el camino y después se da cuenta, mira para atrás y dice, pucha que he hecho cosas. Y entonces obviamente yo les digo, estar acá, claro, uno fue ministra, pero es en su país. Pero estar aquí es difícil, no es tan fácil. Y entonces ahí es donde uno se pone desafíos y dice, ok, vamos tomando desafíos. Entonces, si mañana o al salir de acá o en el cóctel algo les pasa, algo le dicen o algo les ofrecen, no piensen que no van a poder o que no saben hacerlo. Lo primero que hay que decir, démosle y vamos viendo qué pasa en el camino. Y esos son consejos que uno me gustaría dar, porque si para uno fuera tan fácil hablar, sería muy lógico, pero no es así. Uno desafía sus límites y yo creo que las mujeres tenemos esa capacidad más allá de los hombres, en el sentido de que como todo a veces es más difícil, como nos toca conciliar muchos roles y como finalmente el camino se hace más, de alguna manera con más carga, entonces sí podemos desafiar los límites. Bueno, Loreto, muchas gracias.